Muy bien. La doctrina de la gracia. Esto que está acá, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un pecador, es decir, una persona caída, pueda ser justificada por Dios? ¿Cómo puede ser justificado por Dios una persona que ha pecado y que incumple, ¿cierto?, eh, las expectativas y los mandamientos de Dios? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Y podríamos entender entonces que no hay posibilidad alguna para una persona que ha pecado. Sin embargo, la doctrina de la gracia nos dice que sí hay salvación para aquellos que eh, hacen uso de la fe, ¿cierto?, para venir al Señor. Entonces, eh, cuando nosotros estamos hablando de esto, el apóstol Pablo explica la doctrina de la gracia a partir de contrastes. Acá están. Fíjense que hay más, pero yo aquí coloqué algunos. Todos estos están en el libro de Gálatas. Recuerden que esta lámina yo se la voy a compartir, ¿ya?, a todos ustedes, así que para que no pierdan tiempo en anotarla. ¿Cuáles son los contrastes? ¿Ya? Las obras de la ley contra el oír de la fe. ¿Ya? La justificación por la fe y no la obediencia a la ley. Son contrastes. La maldición de la ley contra la redención de Cristo, el pacto de Abraham contra el pacto de la ley de Moisés, la esclavitud, bueno, todo esto son distintas doctrinas ya que yo quiero que vayamos punto por punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la metodología? Vamos a ir leyendo Gálatas y vamos a ir entonces al leerla, van a ir apareciendo y vamos a ir comentándola, ¿ok? Entonces, me salgo de esta página y comienzo a compartirlas con ustedes. Entonces, decíamos que el capítulo 3 nos dice lo siguiente, ya estamos en el capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. O sea, yo les prediqué a Jesús claramente entre vosotros y se los prediqué como crucificado. ¿Ya? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? La Biblia nos dice que la distinción de un cristiano, lo que hace a un cristiano cristiano, no es que tenga ahora una mentalidad cristiana o que siga un montón de reglas cristianas o que se comporte como cristiano, ¿ya? O que venga de una tradición cristiana. Todas esas cosas que son importantes, son buenas, pero no te hacen cristiano. Lo que te hace cristiano a ti y a mí es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es la prueba, Pablo dice, es las arras. ¿Has escuchado esa palabra? Las arras de vuestra herencia. Es decir, es la garantía, el sello, ¿ya? de que le perteneces a Dios. Es el sello. En este tiempo, cuando la gente escribía cartas, no era como hoy día, no había un servicio postal, como en este tiempo, ¿no? El servicio postal era para los reyes, ¿ya? Para los reyes y para los militares. Ellos llevaban cartas y quemaban cera y le ponían un sello, y ese sello que no podía ser quebrado, porque eso no significaba que la carta había sido violada, ese sello era el símbolo de que quien escribía era tal persona, el rey en este caso, o alguien importante. Pablo dice, el Espíritu en vosotros es las arras, es la garantía de que ustedes son hijos de Dios. Por tanto, el texto dice, esto es lo que quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu, está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por las obras de la ley o por el oír por la fe? Es decir, ustedes recibieron el Espíritu por haber seguido las normas, por haber seguido las tradiciones, por haber cumplido la ley. ¿A qué ley se refiere? La ley, la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, la ley de Moisés. ¿Ya? Dentro de las sectas judías, que ya hemos conversado sobre eso, una de ellas eran los fariseos, y ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de la letra de la ley, con detalle, ¿ya? Y los fariseos fueron muy importantes, no los miremos en menos solamente porque fueron tan contrarios a Jesús, pero los fariseos fueron parte de los
judíos que le dieron identidad nacional a Israel en torno a la Escritura. ¿Ya? Cuando Israel, unos 300 años antes de Jesús, cuando Israel se destruye como nación, ¿no? Y no queda nada de ella, 400 años antes cuando están con Nabucodonosor y se pierde Israel, ¿cierto? Y todo eso que tú sabes, Israel quedó sumida en la nada. Y los fariseos comienza a construirse estos movimientos judíos que le dan mucha identidad al pueblo de Israel y por supuesto se lo dan en torno a las escrituras. Y los fariseos cumplieron un rol muy importante en eso. Entonces, Pablo les dice, bueno, ustedes recibieron el Espíritu, es decir, ustedes se hicieron creyentes porque cumplieron las demandas de la ley o porque recibieron a Jesús por la fe. Esa es la pregunta. ¿Tan necios sois? Versículo 3. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Ya tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Entonces Pablo está contrastando dos cosas aquí, ¿cierto? La observancia de la ley o el ejercicio de la fe. Esto en algún momento va a terminar en una pregunta que está en el capítulo 3, versículo 19. Pablo va a ir atacando permanentemente todo este ejercicio de construir la conversión en torno a la ley con una pregunta, ¿ya? Y esa pregunta la encontramos nosotros acá en el versículo 19 cuando dice, ¿y entonces para qué sirve la ley? Pero antes de responder esa pregunta, Pablo sigue haciendo contrastes para mostrar ya la justificación del pecador no en base a las obras de la ley, ¿ya? Porque si tú lees el capítulo 2, el versículo 16, Pablo ya ha entregado su sentencia. Ahí dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo ya estableció este principio, esta doctrina. Recuerden que la justificación es un hecho jurídico. Ser justificado significa pasar de ser injusto a ser justo. El libro de Colosenses dice que el acta de los decretos nos era contraria. Por tanto, por la ley, tú y yo, todos nosotros, todo el mundo, los judíos, todo el mundo está exento, está apartado de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que pecamos? Porque la ley nos impone normas y las normas fueron incumplidas. Y como fueron incumplidas, entonces pecamos. Entonces, la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia. Ya no hay más que hacer. Entonces, la única forma de ser absuelto de esta sentencia legal es que haya un decreto que nos justifique, es decir, que sancione nuestra acción como que ahora pasamos de ser injustos a ser justos. Entonces, Pablo dice, en el versículo 16, dice que para nosotros, para ser justificados, no vamos a ser jamás justificados por las obras de la ley. Vosotros no fuisteis justificados por seguir la ley, sino que por la fe en Jesucristo. Entonces, el versículo 6 en adelante del capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a hacer, ¿qué cosa? Comienza a hacer contrastes. La palabra correcta son antítesis. Va a poner una tesis contra otra y las va a confrontar. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Pablo acude a Abraham? Bueno, porque los judíos dicen, nuestro padre es Abraham, ¿cierto? Nuestra identidad nacional viene por Abraham, porque a él le fueron hechas las promesas y a Abraham se le prometió tener un hijo y que a partir de ese hijo, que era imposible que pudiera tener con Sara, porque ambos eran muy viejitos, la Biblia dice que a partir de él se construyó un pueblo, una nación, ya tan numerosa como la arena del mar, ya, o como las estrellas del cielo. Tú lo sabes eso por Génesis capítulo 15. Entonces, Pablo va a colocar un contraste. Va a decir, ustedes que son, ustedes, porque le está escribiendo a los Gálatas, le está escribiendo a los
cristianos que están confundidos y que piensan que tienen que seguir manteniendo la observancia de la ley, que tienen que seguir siendo judíos. Entonces Pablo les dice, ustedes que tienen a Abraham por padre, Abraham, ¿cómo fue que Abraham se convirtió? ¿Cómo fue que se hizo hijo de Dios? ¿Cómo le llegó esta, no podemos hablar de cristianos, ¿cierto? Porque estamos muchos siglos antes de Jesús. ¿Cómo fue que Abraham fue tomado como una persona que fue aceptada por Dios? ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque Abraham, recuerden que Abraham capítulo 12, creo, dice que venía de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Te recuerdas eso? De Ur de los Caldeos. Una tierra idólatra. Abraham era idólatra. Abraham tenía muchos dioses, porque su tierra era idólatra. Y cuando el Señor lo trae de Ur de los Caldeos, lo trae y él se revela como el único Dios. Por tanto, Abraham incumplía, ¿cierto?, los preceptos de Dios por ser politeísta, y entonces el Señor lo justifica. ¿Y cómo fue que lo justifica? Es decir, esto mismo que estamos discutiendo, ¿cómo es que un cristiano es justificado? Entonces Pablo va al origen del pueblo hebreo, va a Abraham, y le dice, así, dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham se justificó delante de Dios, no por cumplir la ley, porque de hecho ni siquiera existía la ley, todavía. Moisés ni siquiera nacía, todavía no habían sido escritos los 10 mandamientos, nada de eso, ni siquiera teníamos al pueblo de Israel, tenemos simplemente a la primera persona que Dios llamó para formar un pueblo. Y Pablo dice, voy al origen de todo, a Abraham. Y Abraham, ¿cómo fue justificado? No fue por cumplir ninguna ordenanza, fue porque creyó. Y porque creyó, le fue contado por justicia. Es decir, el fundamento de la justificación no está en la observancia de la ley, sino que está en la fe. Por eso que Abraham es el padre de la fe. La Biblia dice eso, ¿no? El padre de la fe. Bueno, ¿cómo estamos aquí? ¿Se entiende, hermano? Mire, Pablo, lo que hace Pablo, ¿eh? Pablo va al origen de todo, ¿eh? Va al origen del pueblo hebreo. Preguntas, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende bien, queridos? ¿Estamos bien? Sí, pastor, se entiende súper bien. Yo tengo una pregunta. Por favor, Belén. Cuando cuando la Biblia menciona sectas, ¿tiene la misma connotación que la palabra hoy día? ¿Que sectas hoy día? No sé si se entendió. Sí, cuando hablamos de secta, efectivamente hablamos de un grupo apartado, un grupo disidente, podríamos llamar. La secta de los, cuando la Biblia dice la secta de los fariseos o nombra algunos, no tienen la connotación de hoy día. La pregunta, la respuesta suya es no es la misma, no tiene la misma definición. Antiguamente significaba simplemente una rama, como una rama diferente de una idea principal, una rama diferente. Hoy en día, secta significa un grupo que tiene un líder carismático, ¿cierto? Y que creen que tienen la única verdad y que cualquier persona que no sea parte de ese grupo está perdido eternamente y que ellos son unos iluminados y tienen una verdad única, revelada, que le ha sido revelada nada más que ellos y que nadie más tiene. Ellos son los escogidos. Esa es un poco la definición de secta hoy en día, ¿cierto? Pero en la Biblia es otra definición. Gracias por la pregunta, Belén, muy interesante. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, dice en versículo 7 del capítulo 3, están con sus Biblias abiertas, ¿cierto, hermano? Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Te recuerdas cuando un día Jesús estaba haciendo no recuerdo qué cosa, y vienen los judíos y lo increpan y le dice, nosotros tenemos a Abraham por padre? ¿Cierto? ¿Te acuerdas que le dicen eso, no? Están increpándolo. De hecho, lo dicen, ojo, lo dicen poniendo en duda la paternidad de Jesús. Ya, o sea, en ese tiempo Jesús ya era discriminado porque la paternidad de Jesús no era clara. ¿Ya? Entonces, de hecho, de José no sabemos nada, excepto lo que está en sus primeros años de historia,
Pero ya los judíos que conocían a Jesús, porque era parte, hermano, no era como Santiago, una ciudad gigante, eran pueblos chicos. Y usted sabe el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces, acá es lo mismo, por mano, ¿verdad? Entonces se sabían todo y sabían que Jesús tenía una paternidad de la cual ellos mismos le sacan en cara. Entonces, le dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, con mayúscula, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo está diciendo algo muy interesante aquí. Está diciendo que la escritura, previendo, es como que la Biblia tuviera vida, ¿no? ¿Ya? Es como que la escritura, previendo que los gentiles también serían justificados, entonces ya la buena nueva de la justificación le fue dada a Abraham, porque Abraham recibió la justificación por la fe. Esto hay que entenderlo bien, porque esto nos pone en contexto con el tema de la ley. Lo que está diciendo Pablo, ya, es que en el plan de Dios, el plan de Dios siempre tuvo por un hecho de que la salvación no solamente era para los judíos, de que la salvación venía para todo el mundo, para los judíos y para los gentiles. Tú y yo somos gentiles, no somos parte del pueblo judío. Entonces, Pablo dice que sabiendo Dios de que la salvación abarcaría a toda la humanidad, no solamente a los judíos, hizo que fuera a través de la fe y no a través de la ley. Porque si fuera de la ley, entonces solamente serían salvos los judíos. ¿Me siguen? ¿Ya? Por eso que es importante que la justificación es por la fe. Luego dice, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Como juega Pablo con las palabras, creyente Abraham. ¿Ya? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando Moisés entrega los mandamientos, ¿cierto?, al pueblo de Israel, esto está en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, Moisés sube al monte, tú te recuerdas de esto, y baja con las tablas de la ley, ¿cierto?, con los 10 mandamientos. Luego los 10 mandamientos fueron destruidos, tú sabes, ¿cierto? Me refiero a las piedras, probablemente tal, y el pueblo hebreo entró en un peregrinaje de casi 40 años por el desierto, y justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés vuelve a recordarle a los israelitas la ley, ¿ya? Y ahí se escribe el libro de Deuteronomio. Perdón, no se escribe ahí, pero Deuteronomio abarca un periodo de tiempo muy cortito, y es cuando Moisés habla de la ley. Y el capítulo 28 de Deuteronomio coloca las bendiciones de seguir a Dios o las maldiciones, ¿cierto? Y ahí dice que bendito todo aquel, ¿cierto? Que, bueno, y da muchas bendiciones y luego coloca las contras. Maldito aquel que no hace esto, que no cumple la ley, que no observa, etcétera, bla, 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 bla. Entonces, Pablo está diciendo ya que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque todos los que estamos bajo la ley, todos los que queremos sujetarnos a ella, estamos fritos por mano, porque ninguno la ha cumplido. Entonces, como ninguno la ha cumplido, estamos malditos. Malditos, porque dice Deuteronomio 28, tú lo puedes encontrar, dice, maldito aquel que, búscalo por favor y lee, y te vas a dar cuenta que en algún punto fallaron. Y como fallaron, si tú fallas en un punto, entonces fallaste en todo. ¿Ok? Entonces, eso significa, ¿qué cosa? Que aquellos que están bajo la ley están bajo la maldición de la ley. Y luego dice, ya, y que por la ley, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, y aquí es donde Pablo concluye esto. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Estas palabras no le pertenecen a Pablo. Pablo las toma del profeta Habacuc, ¿ya? Que es un profeta que está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que
que ya en el tiempo del Antiguo Testamento los profetas vislumbraban, ¿cierto?, cómo se iba a comportar finalmente esta figura de la ley contra la fe. Entonces, Pablo dice ya que aquellos que quieren sujetarse a la ley, ya después lo va a explicar, pueden hacerlo, pueden sujetarse a la ley, pero saben que van a fallar. Y como saben que van a fallar, están bajo maldición, porque la misma ley dice que aquel que no cumple la ley está bajo maldición, ¿ya? Y por tanto, la única forma de ser justo delante de Dios no va a ser cumpliendo la ley, porque es imposible, no puede. Entonces, la única forma que esto ocurre a través de ¿qué cosa? De la fe. Y lo que hace Pablo es mostrar en el primer ejemplo que puso, con la historia de Abraham, que es anterior a todo, para demostrar que antes que venga la ley, antes que viniera Moisés, antes que vinieran todos los profetas, antes de todo, el Señor ya venía, el Señor ya sabía que la justificación iba a ser por la fe y no por las obras. Amén. ¿Estamos bien? ¿Amén? Estamos. Amén. Sigamos entonces, sigamos. El versículo 12 dice, y la ley no es de fe. Sí, porque son dos cosas opuestas, por hermano. O es la ley o es la fe. ¿Ya? Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Efectivamente, hermano, mira, este es un pensamiento que yo he ido construyendo con los años. Si tú, suponte tú dices, voy a hacerme el firme propósito de cumplir toda la ley. Toda la ley. Bueno, tienes que hacerte el firme propósito desde que naciste, ¿ya? Porque ya no puedes hoy día, porque ya incumpliste con ella, ¿cierto? Ya incumpliste. Supongamos que tú naces y por alguna situación muy excepcional, ¿ya? Hasta cuando comienzas a tener conciencia de los actos buenos y malos, siempre hiciste lo correcto, siempre, siempre. Nunca tuviste un mal pensamiento, nunca tuviste envidia, nunca tuviste orgullo, nunca le hiciste mal a nadie, ¿ya? Yo sé que con todo lo que acabo de decir ya todos estamos fritos, ¿cierto? Todos ya incumplimos, ¿sí? Pero supongamos que por alguna razón nunca pecaste. Nunca te robaste un dulce, hermano. Nunca te subiste al Transantiago sin pagar el pasaje. Nunca fuiste a la iglesia y pusiste en el ofrendero nada, pero así como para decir que hiciste ofrenda. ¿Ya? Sí, cuando te dijeron gracias, hermano, por haber orado por mí, dijiste gracias. Y nunca oraste por alguien, pero dijiste gracias igual. ¿Eh? Tantas cosas, nunca mentiste. Supongamos que la vida pasó así, nunca mentiste. Y supongamos que nunca pecaste. Efectivamente, tal como dice Pablo, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Puedes cumplirlo, pero lo cierto es que es imposible. No vas a cumplirlo, porque en algún momento de la vida se te cruzó un mal pensamiento, se te cruzó algo, y ese día, por pequeñita que sea la falta, ese mismo día, moriste, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, no es que fue un pecadito chiquitito, fue un pecadito chiquitito. No. El pecado es no apuntarle a Dios, y eso tiene sentencia. Y la sentencia de la ley es condenatoria, los condena. ¿Ya? Por tanto, por eso que Pablo dice, después de haber, Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, cuando Pablo discute todo esto con mayor profundidad, dice, por tanto, ¿cierto? No hay nadie, ni siquiera uno, que pueda cumplir la ley. Por cuanto todos pecaron, todos, tú y yo, todos en el mundo, todos los que han muerto, todos los que han nacido y muerto en este mundo, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno bueno, ni el Papa, por santo, ni los santos que han sido santificados, que han sido beatificados, nadie. No existe ni uno bueno. La Biblia lo dice, aunque los hombres lo decreten santo, la Biblia dice, no hay ni siquiera justo, ni siquiera uno. ¿Ok? Ni siquiera uno. Pero, dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cierto? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta es una maldición que
que estaba en el pueblo de Israel, ¿ya? Es decir, efectivamente, morir colgado era una maldición, ¿ya? De hecho, la muerte por cruz, por crucificado, Jesús no fue el único crucificado. Desde siempre los judíos crucificaban gente, ¿ya? Ojo con eso. Y después de Jesús, cientos de miles fueron crucificados también, ¿ya? Ahora, en tiempos de los romanos, cuando mataban judíos, cuando los sentenciaban a morir, los podían crucificar sin ningún problema. Entienden la palabra sin ningún problema, ¿cierto? Me refiero a que ellos sabían que como los judíos no eran ciudadanos romanos, aunque vivieran dentro del imperio romano, ¿ya? Mientras no tuvieran la ciudadanía romana, tenían que ser tratados como judíos. Y como judíos, ¿qué hacían los romanos? Los crucificaban. Pero cuando un judío tenía la ciudadanía romana, ya sea porque la compró, ojo con eso, o porque tuvo algún favor del Estado, un ciudadano romano, aunque fuera judío, pero con ciudadanía romana, no podía ser crucificado, ¿ya? Por eso que el apóstol Pedro fue crucificado. Cuando Pedro muere, la Biblia, no la Biblia, sino que la tradición, la historia de los testigos que no están en la Biblia, después del último, porque se termina el Nuevo Testamento y no tenemos más Biblia, pero los testigos dicen que Pedro fue crucificado, aun cuando fue crucificado boca abajo, pero fue crucificado, pero Pablo no fue crucificado, no podía ser crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, pero era ciudadano romano. O sea, él no podía ser crucificado, a él le correspondía otra muerte, ya más, miren, más digna. Lo más seguro que a Pablo lo decapitaron. Lo más seguro que a Pablo lo decapitaron. ¿Ok? Entonces, el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Ve? Lo que está haciendo Pablo es conectar la fe de Abraham con los gentiles. Aquí está la fe, aquí están los gentiles, entre medio están los judíos, la ley. Entonces Pablo dice, está conectando el origen, la fe, con lo que ocurrió finalmente con los gentiles. Ya para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu se recibe por la fe, no por hacer las obras de la ley. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, les dice, ¿cierto? ¿Tan necios sois? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Pablo está entonces contrastando, ¿ya? Y introduce un tema muy interesante el apóstol Pablo ahora en el versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Voy a ponerles un ejemplo, dice Pablo, pero voy a ponerlo en términos humanos. Piensen, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto es como un contrato entre dos personas, ¿ya? Cuando yo voy al notario con una persona y yo le vendo un auto, le vendo cualquier cosa, hacemos un contrato de compra-venta. Y una vez que le ponemos el timbre, el sello, yo no puedo añadirle ni sacarle, porque ya está establecido. ¿Cierto que sí? Sería fome hacer cambios posteriores. Bueno, Pablo dice, esto que hacemos nosotros, los seres humanos, imperfectos, ¿ya? Dice, si nosotros hacemos esto, mira cómo es el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, en plural, como si hablase a muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, y aquí viene la explicación, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¡Aleluya! ¿Explico esto? Esto es tremendo, ¿vale? Para saltar y decir un aleluya, como dijo Armando. Si nosotros hacemos pactos y no podemos añadirle nada,
porque sería harto serio, por hermano, ¿cierto? O sea, harto poco serio, perdón, hacerlo de esa manera. Pablo está diciendo acá, ya, que ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y es un pacto Dios con Abraham, ¿ya? Y ese Abraham Dios lo hizo con Abraham, y le hizo con la simiente de Abraham. Y la simiente no es que la hizo con su hijo Isaac, ni con el hijo de Isaac, que es Jacob, ni tampoco este pacto lo hizo con muchos hijos, lo hizo con uno, lo hizo con Jesús. Es un pacto a través de Jesús. Entonces lo que está diciendo es que este pacto que fue ratificado por Cristo, porque cuando Jesús viene, al mundo, ¿cierto? Y Él da su muerte por nosotros, Él lo que viene a hacer es viene a cumplir las demandas del pacto. Entonces, la ley que está después del pacto no puede invalidar el pacto. Es como que yo añadiera a un compromiso, a una compraventa, le añadiera artículos, ¿ya? Le saco, le pongo. No, Pablo dice, no, el pacto fue hecho mediante la promesa de la fe. Y la ley que vino después, de hecho vino 430 años después de Abraham, cuando se entrega la ley de Moisés, ya esa ley no abroga, es decir, no invalida la promesa, ¿ya? La fe, perdón, la justificación, según el argumento de Pablo, la justificación viene por la ley, por el oír por la fe. Y esa es la promesa, ahí está el pacto, ¿ya? Y la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y Abraham le creyó al pacto, ¿me entiendes? Le creyó a la promesa. Entonces, luego vino la ley, pero la ley no invalida la promesa, ¿ya? No la invalida en absoluto. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Yo sé que esto puede ser un poco complejo, hermanos queridos. Ya, yo sé que puede ser un poco complejo, pero es un estudio bíblico, ¿ya? Y esa es la idea, ¿no? La idea que podamos conversar. Pablo está haciendo un argumento bien importante, y de hecho, miren, no se sientan mal si no lo entienden completamente. ¿Saben por qué? Porque hasta el año 1500, hasta el siglo XVI, o sea, hasta hace unos 500 años atrás aproximadamente, el cristianismo fue derivando, se fue separando de lo que Dios estableció al comienzo. El fundamento del cristianismo se fue contaminando, al punto que se contaminó tanto, ya, que perfectamente la carta de Gálatas podría haber sido escrita a los cristianos del siglo XVI, ya, porque estaban muy lejos, ya, de la fe, de la justificación por la fe. No estaban los cristianos hasta el siglo XVI en la ley, porque ya se habían apartado los judíos hace muchos años. Pero el cristianismo hasta el siglo XVI era un cristianismo que estaba fundado en las obras, ya no en las obras de la ley judía, sino que en las obras humanas. Entonces, los cristianos del siglo XVI, hace 500 años atrás, pensaban que la manera de acercarse a Dios y tener el beneficio de Dios era, por ejemplo, pagar indulgencias, pagar ofrendas, ¿ya? Para asegurar una buena permanencia en el cielo, ¿ya? Tenían que hacer un montón de cosas, cumplir normas humanas, ¿ya? Para ser justificados. Y por tanto se repitió el mismo hecho que Pablo está hablando a los judíos, se repitió hasta el siglo XVI. Por eso que en el siglo XVI ocurre un evento histórico en la historia del mundo. Esto nos afecta solamente a nosotros. Cuando Martín Lutero, él publica, donde él hacía clases en la universidad en Wittenberg, cuando él publica las 95 tesis y las clava ahí en la puerta de su casa, de donde él enseñaba, él generó, sin proponérselo, él generó una reforma que derivó
derivó en el rompimiento de la iglesia. Lutero, que era un monje agustiniano, un monje, un hombre muy católico, él jamás pensó ni se propuso dividir la iglesia, por hermano. Él lo que quería era reformarla, ¿ya? Porque había caído en una suerte de justificación por obras. Y que hasta el día de hoy muchos cristianos todavía siguen atrapados en esa manera de pensar. Entonces, no viven la fe, no son libres. Y cuando Martín Lutero, la Biblia dice que él, estudiando la palabra del Señor, este libro que estamos leyendo, Gálatas, lo transformó en el libro, en el libro insigne, en el libro donde él se afirmaba para mostrar que lo que él estaba queriendo argumentar tenía base bíblica. No se le fueron los teólogos encima solamente, se le fue el imperio encima, ¿ya? Y el papado se le fue encima, ¿cierto? Y la vida de Lutero corrió peligro y fue salvado solamente porque hombres poderosos, príncipes poderosos del imperio, le salvaron la vida, por hermano, ¿ya? Y lo escondieron. Entonces, no ocurrió la misma suerte que otros reformadores, porque Lutero es la punta del iceberg solamente de la reforma. Ya habían muchos otros reformadores que intentaron hacer reformas, pero lo pagaron con muerte, fueron quemados como herejes, ¿ya? Muchos de ellos. Y Martín Lutero también iba a seguir la misma suerte, pero las condiciones políticas de ese tiempo y sociales le permitieron seguir adelante con su reforma. Entonces, ¿y por qué digo todo esto? Porque lo que nos puede parecer tan difícil de comprender, todo esto, esta confusión gobernó a la iglesia por cientos de años. Nosotros recién llevamos 500 años ya de entender con mayor fuerza qué es lo que significa la gracia del Señor. Y la gracia es una locura, pues, hermano. Es una locura. Como yo le dije, creo que la semana pasada, no sé a quién le digo esto, ya hablo tanto en tantos lugares que ya no sé a quién le digo esto. Solamente sé que la gracia es una locura. Y claro, cuesta entenderlo. Entonces viene la gran pregunta, pues, hermano. La gran pregunta que está en el verso 19. Y entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés, hermano? Si la justificación es por la fe, ¿para qué entonces fue dada la ley? ¿Para qué tenemos la ley? ¿Para qué sirven los mandamientos? ¿Para qué sirve todo eso que dice no harás esto, no harás esto otro, etcétera, acá y allá? Si es imposible que la cumplamos, ¿para qué existe la ley entonces, hermanos queridos? Buena pregunta. ¿Cómo estamos? A ver. Hermano Claudio, ¿una pregunta? Pastor, sí, pastor, mire, bueno, dentro de las conclusiones que vamos a decir, como ningún hombre, por el pecado o por lo difícil que era cumplir la ley, podemos decir que le dio vuelta la mano el pecado a Dios y tuvo que ingeniársela para poder partir la gracia que él quería hacer desde un principio. Qué buena pregunta, Claudio. Claudio, te abrazo, Claudio, por tu pregunta, de verdad. Excelente pregunta. Incluso cuando Pablo dice, el Señor se tuvo que ingeniar, hasta eso me parece una buena pregunta, de verdad. ¿Cómo lo digo? Ahí está, Claudio, gracias por mutear. Yo te muteo, ahí te muteo, ya. Miren, la gracia, perdón, uno podría suponer, ¿no? Uno podría suponer, tal como dice Claudio, que el Señor dio la ley, y estos seres humanos no la cumplen. Y como no la cumplen, entonces, bueno, voy a mandarles a Jesús ahora, ya para que se conviertan por la fe, ¿cierto? Entonces es como que el Señor lo superó el ser humano y no van a cumplir nunca con esta cuestión, así que les voy a mandar para una justificación por la fe ahora, ¿ya? Y es como que Dios cambió de plan. Justamente el argumento que entrega el apóstol Pablo, cuando habla en el capítulo 3, versículo 6, ¿ya? Lo que está mostrando el apóstol Pablo es que Abraham es antes de la ley, y por tanto la justificación no pilló por sorpresa a Dios, sino que la justificación por fe fue parte de la promesa inicial. Así partió esto, ¿ya? Aún más,
en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿ya? Ahí está la promesa, el primer texto evangélico de la Biblia, ¿cierto? Donde dice que el Señor, estas son palabras de Dios, dice que Él da la sentencia luego que Adán y Eva pecan. Él dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto es un texto mesiánico. Está hablando de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, ¿cierto? Ya que tiene que ver con Jesucristo, nuestro Señor, donde Satanás, el diablo, por algún tiempo, él va a tener herido a Jesús, pero finalmente él va a salir victorioso. Entonces, esto nos muestra a nosotros que no es la doctrina de la justificación por fe o de la gracia no pilló por sorpresa a Dios. Esto es parte del plan de Dios. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo le respondo mejor a Claudio? Respondiendo a la pregunta, ¿y entonces para qué sirve la ley? ¿Cierto? ¿Fue una mala idea de Dios? ¿Fue un intento equivocado de Dios la ley? ¿Qué fue la ley? Les comparto una pantalla. ¿Ya? Les comparto esta pantalla. ¿Para qué sirve la ley? Si la ley no anula el pacto de la gracia, entonces ¿para qué sirve la ley? Si la ley no anula el pacto de la gracia, ¿para qué sirve? Bueno, primero le respondo para qué no fue dada. ¿Para qué no sirve la ley? Primero, no fue dada para impartir vida. ¿Ya? Porque tú ya sabes que es imposible. No podemos nosotros cumplir la ley. No podemos. Nuestra naturaleza en algún momento va a fracasar y por tanto no vamos a cumplir la ley nosotros. Por tanto, no vamos a obtener vida espiritual, vida de ella, por cumplimiento de la ley. Segundo, no fue dada para traer el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque ya sabemos, ya como el mismo Pablo dice, como dice, solo esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír la fe? Por tanto, el Espíritu Santo no se recibe por obedecer la ley de Moisés. Tercero, no sirve para justificar al pecador. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice ya que por las obras de la ley nadie será justificado. No podemos ser justos cumpliendo la ley porque nadie la va a cumplir. Cuarto, tampoco sirve para prevenir el pecado. Mira que esto es importante, porque una vez escuché a un teólogo decir, ¿cómo explicas esto? Si tú pones, ¿cuánto a ustedes les pasa cuando van a un campo lindo, ¿sí? a una plaza linda? El pasto está verdecito, lindo, da una ganas de caminar por él, tirarse en él, y hay un letrero que dice, no pisar el césped. ¿Cuántos de ustedes le dan ganas de pisarlo justamente porque dice prohibido? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, justamente por eso. ¿Ya? Justamente por eso. Porque la ley no puede prevenir el pecado. De hecho, esto mismo que acabo de decir, pareciera que lo incitara. Pareciera que incitara el pecado. ¿Ya? En vez de prevenirlo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Acá está. ¿La ley fue dada para qué? Fue para descubrir el pecado. ¿Ya? Descubrir el pecado. Es decir, es para mostrar qué cosa. Descubrir. Primero que nada, tú no sabrías que algo es malo si no estuviera escrito en alguna parte. Sabes que es malo porque está escrito en alguna parte. ¿Ya? Y la ley, dice Pablo en Romanos 1, la ley ha sido escrita en nuestros corazones. ¿Ya? De alguna manera, nosotros, en nuestro interior, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La ley permite descubrirlo, evidenciarlo, mostrar que algo está malo. Segundo, fue dado para mostrar las consecuencias del pecado. La ley nos dice, la paga del pecado es la muerte. La ley nos dice que pecar nos pone en condición de maldición delante de Dios. Por tanto, pecar tiene consecuencias. ¿Y cómo sabemos que tiene consecuencias? Porque la ley dice que tiene consecuencias. ¿Ok? Y también la ley sirve para condenar el pecado. Es decir,
La ley está puesta ¿para qué? Para mostrar que somos pecadores. Y que no hay nada que tú hagas o que yo haga que te pueda salvar de la condenación de la ley. Nada que tú puedas hacer. Porque lo que tú haces o lo que yo hago termina siendo malo. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros. El apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Tengo un conflicto en mi interior. Pareciera ser que quiero hacer algo bueno y hago lo malo. ¿No les pasa eso a ustedes, hermano? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tenemos una naturaleza caída. Nuestra naturaleza está corrupta. Entonces, nosotros tenemos un problema. ¿Ya? Y ese problema tiene que ser evidenciado de alguna manera. Y la ley lo evidencia. Natanael, ¿tienes una pregunta? Sí, más que nada es que me acordé de una ilustración cuando usted hablaba sobre la ley y la gracia, ese contraste, una ilustración que hacía John Bunyan en su libro El Peregrino, cuando va a la casa del intérprete, lo lleva a un cuarto oscuro y se pone en el medio del cuarto y le pide a un hombre que barra la habitación, que está oscura, y le pide que la barra, porque con una escoba. Entonces entra este hombre, la barre, y sucede que hay mucho polvo en suspensión, tanto así que terminan tosiendo y casi sin poder respirar dentro de la habitación. Entonces salen de la habitación, entran nuevamente y le dice a una mujer que eche agua en el piso de esa habitación. Entonces echa agua en el piso de esa habitación y después llama nuevamente al hombre para que barra la habitación y entonces puede ser limpiada la habitación. Y ya no estaba ese polvo que los dejaba casi al punto de estar intoxicados. Entonces nos muestra Bunyan que el primer hombre que barrió el polvo y quedó en suspensión es la ley, que hace manifiesto el pecado. Nos muestra que tenemos pecado y que hay pecado. Y en cambio, la mujer que riega el lugar para poder barrer el polvo, barrer la tierra de ese lugar, es la gracia que permite que todo el pecado que antes teníamos fuera sacado y podamos habitar, y el Rey de Gloria puede estar dentro de esa habitación, de manera que ya no hay más pecado. Pero antes no podía salir el pecado por la ley porque quedaba en suspensión y de hecho si se invocaba la ley, es decir, si se barría el lugar, más todavía se notaba que estaba ese polvo en suspensión. Me acordaba de esa ilustración y pensé que pudiera ayudar, porque cuando yo lo leí me emocionó mucho. De hecho, hasta el día de hoy. Gracias, Natanael. El libro al cual hace referencia Natanael, que nos está observando ahora, escuchando, es un clásico cristiano de Juan Bunyan, es un libro extraordinario. Ese libro fue escrito no sé hace cuántos años, pero muchos años, y narra la manera como un cristiano se va avanzando en su transitar de la vida cristiana. De verdad que es un clásico y debería ser lectura obligada de cualquier cristiano, especialmente de los niños, ¿ya? Ojo, porque tiene una manera muy simple de mostrar justamente profundidades, doctrinas tan básicas y tan profundas como la que estamos hablando, a través de ejemplos tan simples como lo que muestra Natanael. Así que gracias, Natanael, por tu comentario. Bueno, amén. Sí, ok. Pastor, ¿Preguntas, Francisco? bueno, agregar un poquitito, el libro de Juan Bunyan ese, dicen que es el segundo libro más leído después de la Biblia. Así es, justamente, así dice. Está también La Peregrina, ojo. La Peregrina. Estupendo, excelente, gracias, Francisco. Bueno, querido, avancemos un poquito más. Entonces, leamos ahora lo que Pablo dice. Dice el versículo 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, él mismo se responde, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¡Wow! Tratemos de entender esto un poquito. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, fue agregada
¿A causa de qué cosa? De las transgresiones, de los pecados, de las faltas, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es ese? Jesús, ¿ya? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Ese es Moisés. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Cuando la Biblia dice, creo que está en Deuteronomio, no recuerdo, o en un salmo, alguno de ustedes lo puede buscar, dice que cuando la ley fue entregada en medio de ángeles. ¿Ya? Esto es hermoso, ¿eh? Es decir, cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley, allí hubo una congregación de ángeles, porque era un hecho portentoso, por hermano. Luego, verso 21 dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí estamos poniendo dos cosas en contra. ¿Son contrarias? Pablo dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, traer vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera traer vida, entonces la justificación sería por la ley. Pero, dice, las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, nuevamente está argumentando, ¿ya?, de que no es que tengamos que elegir entre la ley y la fe, sino que tenemos que entender que la ley hace manifiesto el poder del pecado, la bajeza del ser humano, la torpeza del ser humano de intentar salvarse cumpliendo la ley. No es que tú tengas que elegir entre una y otra, entre ser judío y ser cristiano, no, sino que la ley fue añadida para mostrar el tremendo impacto que tiene el pecado, pero al mismo tiempo nos muestra la tremenda intervención de gracia que tiene que hacer el Señor a través de Jesucristo, ¿ya?, para cubrir los pecados, no solamente de uno, sino que de toda la humanidad, ¿ya? Por eso dice, pero antes que viniese la fe, ¿ya?, estábamos todos confinados, se refiere a Jesucristo aquí, antes que viniese el cumplimiento de la fe que es Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, ¿ah?, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mientras estábamos en la ley, mientras estaban los judíos en la ley, ellos tenían una promesa hecha por delante, ¿ah?, la cual le fue hecha a Abraham. Todavía no había sido revelada, todavía no se había mostrado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es la palabra ayo? Y con esto termino hoy día, ¿ya? Aquí terminamos. ¿Qué significa ayo? Ayo es una persona, es un esclavo. En el tiempo que Pablo escribe, las personas que tenían recursos, lo que hacían es que le encargaban el niño a un ayo, para que este ayo, que era un esclavo, tomara a su hijo o hija y lo llevara a la escuela, y lo entregara en manos de un maestro. No es que el ayo le enseñara al niño, sino que el niño era el medio, el ayo era el medio, el conductor, ¿ya? Hoy día yo podría decir, es como el furgón escolar, ¿ya? Que lleva. Entonces, dice así, entiende esto, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué cosa? Nuestro conductor, para llevarnos a Cristo. No es cualquier conductor, porque Pablo hubiera escrito la palabra conductor. No, ayo porque es un esclavo, porque la ley esclaviza. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a Jesús. La ley no es que sea contraria. La ley nos muestra el pecado, nos muestra la condenación y nos muestra que no tenemos ninguna forma de ser salvados, a menos que pongamos nuestra fe en Jesús. Por eso es que la ley nos lleva a Jesús. ¿Ok? Pero, versículo 25, pero venida la fe, es decir, llegado el objeto de la fe, que es Jesús, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos la ley, no necesitamos el ayo, el conductor, porque ya estamos en la promesa, por hermano. Ya salimos del tiempo cuando miramos a la promesa, sino que ahora ya estamos en la promesa. Pues, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús.
Porque, y aquí habla del bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, el bautismo es el símbolo de que nosotros hemos recibido a Jesús, ¿cierto? Como el Salvador, como el cumplimiento de las promesas, ¿ya? Así que, y aquí Pablo hace otra vez un contraste, y aquí es muy lindo, porque dice, así que ya no hay judío ni griego. Ustedes, nosotros, hacemos distinción entre razas, ¿ya? Como que los judíos, los griegos, los norteamericanos, los etíopes, qué sé yo. Pablo dice, ya no hay judío ni griego. Está pensando en la promesa. Bajo la ley, por supuesto que están estas distinciones. Pero en la promesa, tú y yo que vivimos en la promesa, no hay judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. La ley diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, los hombres se circuncidaban. ¿Cuál era el rito para las mujeres? No había ninguno. Las mujeres estaban invisibilizadas en la historia de Israel. También los gentiles que no eran judíos eran mirados en menos. Y más encima los judíos que eran medio judíos, como los samaritanos, también eran mirados en menos. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, los discípulos se escandalizan cómo Jesús habla con una media judía, ¿ah? O con una mujer que no era pura. Nosotros hacemos esas diferencias. En la iglesia del Señor no puede haber distinción. Por eso tú no puedes mirar con malos ojos a un hermano haitiano, venezolano, colombiano, chileno, mapuche, porque todos somos uno en Cristo. No hay distinción alguna. No hacemos diferencia entre hombres y mujeres en el sentido en que no, los hombres pueden predicar, las mujeres no pueden predicar. Eso en Bethesda no ocurre, ¿cierto? Entonces, no, nosotros no hacemos esas distinciones porque en la promesa, en la fe, nosotros somos libres de todas estas ataduras, ¿ya? No somos, dice varón ni hembra, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ¿ya? Por eso, querido hermano, que en nuestro templo, cuando nos sentamos en el culto, ya, si el hermano que está al lado tuyo votó el apruebo y el otro votó el rechazo, hermanos, somos hermanos en Cristo. La política no nos puede dividir. Si el hermano tiene mucha plata y tú no tienes nada de plata, no lo mires mal porque tiene mucha plata. ¿Me entiendes? O no lo mires porque es militar, o porque es carabinero, o porque es uniformado. Y no, hermano, todos somos uno en Cristo. Estas diferencias, estas distinciones que la ley hacía, la fe en el Señor las derriba. Todos somos uno en Cristo. ¿Ya? Amén. Amén. Termino con el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Es decir, somos herederos de la promesa. No somos herederos de la ley, herederos de la promesa que le fue dada a Abraham. Amén. Amén.